En ella hemos recibido de parte de Él, así como también hemos entregado a nuestro Padre. El día de hoy tiene el privilegio de dar la palabra a nuestra hermana Rosaura, que es una sierva de aquí de esta casa. Que sea el Señor quien la use y prepare en sus corazones, que el Espíritu Santo use a nuestra hermana para que la palabra que se dé sea solo de nuestro Padre y nosotros lo recibamos también de tal manera. Amén, amados hermanos. Pues la gloria y la honra sea para nuestro Señor en esta tarde. Y como siempre he dicho, que el Señor cada día nos sorprende. Y déjenme decirle que en este tiempo yo le decía al Señor que ya no éramos, ya no iba a ser útil para Él. Pero Él me sorprendió con esto. Y yo le doy gracias a nuestros padres espirituales que nos dan esta hermosa confianza, que depositan en nosotros una confianza, que nosotros nos levantemos y que volvamos a retomar lo que el Señor nos ha dado. Y en esta tarde, pues, sean bienvenidos todos y que la verdad ahorita yo me siento un poco nerviosa porque años atrás predicábamos pues nada más con nuestro cuaderno, no habían diapositivas, no había nada de eso, ¿verdad? Y nosotros estamos un poquito desconectados, estamos un poquito atrasados, diríamos, de este conocimiento. Pero bien, como dice en Romanos 12, 1 y 2, que nosotros renovemos nuestros pensamientos, renovemos todo, porque los tiempos cambian y nosotros tenemos que ir al nivel de la tecnología también. Amén, mis amados hermanos. Pues el Señor nos ha regalado un bonito tema. Y yo no sé si, bueno, decimos nosotros los que hemos tomado la palabra, decimos que la palabra es así, 1 para allá y 4 para acá. Entonces, la palabra pues más bien va a ser para mí. Sí, o si ustedes quieren también, agarren. Aprovecha Jeremías, que no es de todos los días. Amén. Pues el tema del día de hoy, yo le puse por nombre retomando nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes quieran retomar fuerzas o ya tienen las fuerzas completas, pero si ya están completas, nos llenemos más. Bueno, y vamos a ver el significado de fuerza. Yo no sé, sí, ahí voy a alcanzar a ver. Bueno, me voy a poner los 4, a lo mejor así. Pero aquí lo tengo. No se espanten que yo a veces digo chistes en la prédica. No es cierto, no, eso no. Bueno, el significado de fuerza, dice, se refiere tanto a la capacidad física como a la fortaleza espiritual, simbolizando el poder de Dios y la capacidad de los creyentes para enfrentar adversidades. La palabra fuerza en la Biblia tiene un significado profundo y multifacético y proviene del latín fortia, que significa poder y capacidad de acción. En la raíz griega es el dunamis, fuerza y poder. Dunamis, fuerza y poder. Nosotros sabemos que para que nosotros efectuemos toda clase de trabajos, necesitamos de fuerza. Es por eso que nosotros tenemos que revestirnos del poder y de la fuerza. Porque si no, no vamos a poder, ni siquiera si no tenemos fuerza,
no vamos a poder ni siquiera venir a la iglesia, porque ya vamos a estar muy cansados, muy debilitados. Para eso se necesita la fuerza. Y para eso vamos a leer, si me acompañan, en el libro de Hechos 1:8, donde es un texto muy conocido por todos y cada uno de nosotros. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros vamos a ser testigos de Él, pero ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, sobre nosotros, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos va a dar la fuerza? El Espíritu Santo. Él es el que necesitamos, la fuerza del Espíritu Santo para efectuar las cosas. Bueno, vamos a dar otro. Dice: en este tiempo hay un mover de las tinieblas debilitando al Hijo de Dios, por lo que es necesario estemos revestidos del poder del Espíritu Santo para hacer frente a esta potestad que se opone al mover de Dios. Aquí nos está mencionando que en este tiempo el mover de las tinieblas ya no es como hace 10 años. El mover de las tinieblas en aquel entonces tenían temor. Todavía lo hacían escondidito. Decían: vete a curar con un fulanito de tal. Ahí te van a sanar, te van a curar y te van a decir tu futuro. Agarraba el ahora sí no puedo decir cristiano, porque cristianos no, sino que agarraba a las personas y metían esas cosas en una bolsita y se iban y lo escondían. ¿Sí? Pero ahora está en las redes, en todo está. ¿Qué quiere decir? Que ese poder de las tinieblas ha aumentado. ¿Para qué? Y dice, ha aumentado y debilita al Hijo de Dios. ¿Por qué debilita al Hijo de Dios? Porque muchas veces nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Nos avergonzamos, no queremos testificar quién es Dios, qué hace Dios. No queremos testificar. Pero, dice, pero teniendo el poder y la fuerza, nosotros lo vamos a hacer. Y el apóstol Pablo, él decía: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación para todo aquel que cree. Entonces nosotros no debemos de ser debilitados. Y le hice este comentario porque muchas veces nos preguntan: ¿y tú qué eres? Yo soy cristiano. Dicen los otros, con tristeza. Con tristeza lo dicen porque ya no es esta ya está media, ya no es de los nuestros. Pobrecita, ya no va a bailar, ya no va a tomar, ya no va a fumar. ¿Sí? Pero así ponemos la carita, pues. Cristiano. Pero no, mis amados hermanos, hace un momento el Señor me decía que es tiempo de que empecemos a caminar de una manera sobrenatural. De esa manera. ¿Y cómo? En ignorancia de la palabra del Señor. No, fortalecidos en la palabra, adiestrados en la palabra. ¿Sí? Y voy a seguirte leyendo esta parte. Dice: por lo que es necesario que estemos revestidos del poder del Espíritu Santo
para hacer frente a esta potestad que se opone al mover de Dios en nosotros. ¿Sí? ¿Quién se opone? Las tinieblas. ¿Sí? Las tinieblas se oponen a que nosotros hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Todos enfrentamos momentos en los que sentimos que no podemos más. Las cargas de la vida pueden hacernos sentir derrotados, pero Dios nos ha dejado en su palabra promesas y estrategias para ser renovados y no dejar de caer nuestra confianza en Él. Entonces nosotros, ¿cómo estamos? Es cierto, van a venir adversidades a nuestra vida, diferentes dificultades que nos van a querer venir a robar la fuerza, que nos van a querer venir a intimidarnos y sentirnos menospreciados, pero tenemos que ser renovados y no decaer en nuestra confianza en el Señor. Debemos de saber que el Señor va a ser el que nos va a ayudar, el que nos va a sacar adelante ante cualquier circunstancia. Dice, vamos a ir a Efesios 6:10, donde aquí está una promesa muy tremenda que el Señor dejó. Bueno, en esta parte fue el apóstol Pablo, creo que sí escribió, donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. ¿Qué dice el diablo? ¿Qué nos dice en la salud? Mira, ya estás enfermo, te vas a morir. Mira, no tienes dinero, ¿qué haces? De balde vas a esa iglesia y no tienes económico. Mira los de allá afuera, tienen pacas de paga en su bolsa. Es una acechanza del diablo. En este tiempo hay quienes que tienen así o tal vez ni así, tal vez así los grandes tambaches de paga. Pero todos sabemos de dónde viene. ¿Y qué hacemos nosotros? A ver, ay, sí, me hace falta de veras, pero pues a veces dijéramos, ¿verdad? No, un ratito, tampoco, ¿verdad? No podemos dejar que el enemigo vaya a involucrar nuestro pensamiento y nos vaya a atrapar. ¿Por qué? Porque el enemigo atrapa. El enemigo lanza sus lazos y nos caza y nos lleva a la perdición cuando nosotros no estamos bien cimentados en Dios. ¿Sí? Así que mis amados hermanos, dice aquí que nosotros nos vistamos, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Bueno, ya todos sabemos cuál es la armadura de Dios, ¿verdad? Ya tenemos el conocimiento de que el Señor pues nos ha dejado un casco, un escudo, una espada, que es la palabra. Pero lo vamos a ver en otra ocasión, en el siguiente capítulo. Bueno, lo vamos a ver. Bueno, entonces ahorita espero que vayamos agarrando el hilito de esto. Bueno, aquí voy a poner un ejemplo de hombres que eran llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. El ejemplo que tengo aquí es de David.
dice que cuando él vivía en el anonimato, se mantuvo en la presencia de Dios. Estuvo lleno de vigor, lo cual le dio la capacidad de enfrentarse a los leones, a los osos, para poder defender a sus ovejas. Pero dice aquí que cuando estuvo en la presencia de Dios, él tenía ese poder y él decía: a mí no me importa que sea león, oso o leones. Él se aventaba cuando la oveja ya, el oso ya lo tenía ya en la trompa, dice que él se aventaba y peleaba con ese oso y le arrebataba su oveja. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de ese dunamis, de esa fuerza, de ese poder que se fortalecía en la presencia de Dios, que platicaba con su Señor. Y él era un hijo despreciado, un hijo que estaba en el anonimato, que quizás lo tenían por lo peor. La palabra dice que no fue el hijo tan ahora sí que tan apreciado por su padre. Claro que lo amaba, pero él lo trataba de esconder, ¿verdad? Los otros estarían guapos, dice pues que tenían estaturas y estaban bien fortachones. Y David, pues, ¿cómo estaría? Imagínense ustedes que cómo estará un ser humano que lo llevan con su lonche y además todos los días, con su pozolito. Lo llevaban así con su pozolito y todo, no le mandarían pollito, nada comía David. Pero él se alimentaba ahí. Inclusive dice que tocaba el arpa, ministraba a Jehová ahí. Por eso la presencia de Dios estaba ahí y él lo libraba. De tal manera que cuando aquellos del ejército de Israel, cuando se les enfrentó el Goliat, y dice que a cada mañana y cada tarde el Goliat se les aparecía y el ejército nada más estaba de pie mirando, y el Goliat les decía: ahora vénganse, ¿quién es el que se va a enfrentar conmigo? Y ellos no se animaban a enfrentar al Goliat. ¿Por qué? Porque realmente era grande. Imagínense cómo iban a quedar. Pero David no razonó esa parte. Si él, cuando fue a ver que los escuadrones de Israel eran amedrentados, él dijo, cuando el Goliat le dijo: ¿quién se va a venir contra mí? Y él dijo: yo no vengo contra ti con espadas ni jabalinas, sino que vengo con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios. Y fue de esa manera que él derribó a ese gigante y libró a su pueblo. ¿Sí? Pero David tuvo un peligro. Aquí dice que cuando estaba en la presencia de Dios tenía todo ese poder, pero al vaciarse experimentó cansancio y se confió de las habilidades que ya tenía. Y él fue derrotado por dormir espiritual y físicamente. Le vinieron adversidades y ataques. ¿Y cuál fue la derrota que David tuvo? Cuando él se quedó en su casa, cuando ya no fue a luchar, cuando él decidió descansar un tiempo. Pero el descanso le causó ese peligro. ¿Por qué? Porque dice que estando ocioso, pues él ya no se dedicaba a ver al Señor, sino que se estuvo en su casa, y de tal manera dice que salió a la ventana, que seguramente estaba medio nervioso. ¿Cómo estará mi ejército allá en los campos de batalla? Tal vez estaba pensando, pero cuando de repente se le aparece
se le aparece un monumento. Y dijo, wow, ¿qué es esto? Esto no había allá en los campos de batalla. Allá solo veía correr sangre, pero aquí, ¿qué es esto? Y empezó a mirar, y de tal manera que codició a la mujer, y hasta que llegó a cometer el pecado. Y ustedes ya saben historia, ¿verdad? Ya lo sabemos. ¿Qué fue lo que pasó con David al tener esa amistad, esas relaciones con la mujer de su prójimo, con la mujer de su vecino? Entonces, allí él experimentó la derrota. Entonces, he ahí el peligro de que nosotros nos descuidemos. He ahí el peligro que nosotros descansemos, ¿sí? Porque vamos a perder muchas cosas. Y más si dormimos. El enemigo viene cuando nosotros dormimos. Y aquí pues vamos a continuar para que vayamos avanzando. Y esto es, aquí tenía el texto, pero ya lo copiaron, ¿verdad, mis amados hermanos? Bueno, también el apóstol Pedro, aquí él fue un discípulo que experimentó la llenura del Espíritu. La experimentó de una manera tan grande que no tenía temor cuando vino el Pentecostés, la llegada del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu. Él fue llenado del Espíritu Santo. Y de tal manera que dice que él no razonó, que se puso de pie y se puso a hablarles a esa gente que les decían, bueno, ustedes ¿qué tienen? ¿Están locos? ¿Están borrachos? ¿Qué tienen ya? Porque unos empezaron a hablar nuevas lenguas y fue ahora sí que un murmullo, como dijera yo, un sonido fuerte que escuchaba la gente, un sonido extraño, dice, que se oía al hablar lenguas, ¿sí? Se escucha algo así como aguas que corren, o no sé qué más podían escuchar la gente que los escuchaban, pero Pedro les dijo, se paró. No, dijo, mis amados hermanos, no estamos borrachos, no estamos locos. Solamente en este día estamos escuchando y estamos viendo la promesa, la profecía del profeta Joel, en el cual en ese tiempo ellos iban a recibir del Espíritu. Amén. Entonces, ahí fue él animado, fue fortalecido, pero también él pasó un desánimo, un desaliento, cuando vio el sacrificio de Jesús, cuando vio cómo a Jesús lo azotaban, cuando vio el sufrimiento, de tal manera que él se agobió y empezó a decaer, sus fuerzas se fueron terminando, de tal manera que se desalentó, que cayó en desánimo. ¿Sí? Miren, el gran hombre lleno del Espíritu. Y estamos viendo que los que hemos sido llenados, si no cuidamos eso, podemos caer nuevamente. Y muchos siervos que han empezado en el camino de Dios, han empezado en el Espíritu y muchas veces han terminado en la carne. Cuando la iglesia crece, ellos ya se sienten como David, ya sabían, ya se confiaban en sus habilidades, ya no se sometía a la dimensión que antes lo hacía, sino que confiaba en que ya lo sabía hacer, ¿sí? Por eso decaían.
te caían en la llanura. Y estos son los peligros. Imagínense el apóstol Pedro, un gran aventado. Señor, di que yo vaya. Y fue. Él era tremendo. Hacía cosas tremendas en el espíritu. Pero en la decadencia, él negó a su Señor. Lo negó. Pero fue nada más, ahora sí que una apostasía de unos momentos, porque él luego reaccionó. Bendito sea el Señor, porque Él es Dios de oportunidades. Y que cuando nosotros la regamos, Él viene y nos vuelve a levantar. Ajá. Cuando Dios mira que nosotros ya estamos cruzando los pies ya para caer, dice, ay, hijita, a ver, ven, levántate, párate. Y nos vuelve a parar y nos vuelve a tomar en cuenta en lo de Dios, en su obra. Elías fue un profeta tremendísimo también. Experimentó un profundo desánimo también tras una victoria notable sobre los profetas de Baal. Después de que él derrotó a los profetas de Baal, él también sufrió su desánimo. Pero Elías, él podía derrotar a los profetas con el poder y la fuerza que él tenía. Pero había una situación, porque él tenía una situación de que él le tuvo no miedo a los profetas, le tuvo miedo a la Jezabel. ¿Por qué le tuvo miedo? Porque esa Jezabel no era poca cosa, sino que era tremenda, era astuta, tenía habilidades, ella derrotaba a los profetas, los mataba, los descabechaba. ¿Y qué? ¿Y qué hizo Elías? Tuvo miedo, porque le mandó el mensaje. Le dijo, te voy a volar la cabeza de aquí. Y entonces Elías, ¿qué hizo Elías? Corrió. Se fue a esconder en una cueva. ¿Pero por qué? Se fue a esconder a una cueva. A la cueva. Donde ahí, dice, en el momento de desesperación, Dios le aparece, aquí voy a seguir leyendo ese. Elías se retira al desierto sintiéndose solo y abrumado. En un momento de desesperación, Dios se le aparece no en el viento fuerte ni en el fuego, sino en una voz suave y apacible, simbolizando que a veces en nuestros momentos de mayor desánimo, la respuesta que buscamos no se encuentra en lo grandioso, sino en lo sutil, y en su presencia Elías fue restaurado, retomó fuerzas y recibió instrucciones para continuar la misión. Él dice que en la presencia de Dios volvió a ser restaurado, retomó fuerzas y recibió instrucciones para continuar su misión. Pero se le apareció el Espíritu de Dios en un sonido, en un silbido, que ahí se le apareció. Vamos a ir a Primera de Reyes 19:8. Donde Elías aquí ya estaba pues decepcionado también, ya no quería vivir, seguía pasando
pues circunstancias difíciles que él tenía que vencer. En el 19:8 dice, se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. En el 9 dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo, Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Miren cómo Elías se desanimó y tuvo miedo y se corrió. Y él dijo, no dijo, Señor, yo ya me corrí porque tengo miedo. No, él dijo, todos ya te han dejado, solo yo quedo, dijo. Solo yo soy el valiente que sigo enfrentando las situaciones difíciles. Pero el Señor le contestó, le dijo, no, hay otras rodillas que no se han doblado ante ninguna imagen, ante ningún Baal. Entonces tengo más, pero te doy la oportunidad que continúes. Imagínense cómo es Dios. Él no nos desprecia porque nosotros digamos ya no puedo, porque digamos ya no tengo fuerza, Señor. Pero el Señor te dice en esta tarde, fortalécete, fortalezcámonos, seamos fuertes, agarremos nuevas fuerzas. Pues a ver si no ya les estoy dando sueño. Y le dijo, sal fuera, ponte al monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Este fue lo que continúa. Pero a Elías lo encontró el silbido apacible. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahí fue donde se encontró Elías nuevamente con el Espíritu de Dios. Ahora dice aquí, ¿cómo ser llenos de la fuerza y poder de Dios? Vamos a ver. Sed llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2:1, ahí nos relata cómo fueron llenados aquellas personas en el aposento donde estaban esperando la llegada del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. En el número 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí fue cuando se les apareció el Espíritu Santo, y fueron llenos todos los que ahí estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis amados hermanos, el que nosotros hablemos lenguas, mucha gente que desconoce esto, ¿verdad?, de la llenura del Espíritu, y que empezamos a hablar, a hacer así como que estamos hablando cosas que no son entendibles, ¿sí? Pero mucha gente no lo entiende. Dice, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué hablan de esa manera? Se espantan porque desconocen. Pero aquí nos habla el Señor
que fueron llenados del Espíritu y que empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les fuera diciendo. Amén. Ahora vamos a, dice, y llenos, el número 2, llenos de la palabra que nos enseña y nos capacita. También otro de los puntos muy importantes que debemos de tener nosotros como hijos de Dios, ser llenos de la palabra, porque a través de la palabra nos enseña y capacita a derrotar a nuestros enemigos. Y vamos a Hebreos 4:12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire qué importante es la palabra del Señor. Qué tan importante es que nosotros estemos aprendiendo la palabra que es la espada, ¿sí? Que debemos de sacar cuando estemos luchando contra nuestros enemigos, ¿sí? Debemos de tener esa palabra en nuestro corazón dispuesto, que esté rebosando nuestra copa de la palabra para que podamos defendernos. Amén. Enemigos que causan cansancio espiritual. El cansancio espiritual y que nos restan fuerzas. Aquí yo anoté algunos problemas, algunos puntos, y aquí dice que los problemas en el hogar, los matrimoniales. En esto está muy difícil. Y aquí cada uno de nosotros tenemos un hogar. Quizás no todos estemos acudiendo, no todos ya conozcamos de Cristo, no todos estemos en el sentir, ¿sí? de buscar a Dios y de honrar al Señor, sino que hay por ejemplo, en nuestro hogar, si la mamá es cristiana, a veces el esposo no es, el padre no es, los hijos no son cristianos. ¿Qué problema nos causan los hijos cuando nosotros somos cristianos y ellos no quieren venir, no quieren oír nada de Dios? Ellos nos traen muchos problemas porque quieren ellos estar en el mundo y no quieren oír consejos de nosotros. Y es ahí donde nos restan las fuerzas. Hay momentos que dice la madre, yo ya no puedo con mi hijo. Le va a pedir consejos a la vecina. ¿Y qué dice la vecina? La vecina le aconseja, mira, déjalo, que vaya. Déjalo. No lo presiones. Pero nosotros sabemos que nuestro hijo se está perdiendo. Y entonces empezamos a sentir esas fuerzas que se nos acaban, que ya no podemos continuar más. Pero es ahí donde nosotros tenemos que acudir a Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que tener un lugarcito donde poder arrodillarnos, un rinconcito, hacer ahí un punto de contacto con Dios para que nos llenemos del Señor, porque solamente el Señor va a poder darnos las estrategias de cómo vamos a poder atraer nuestros hijos a Dios. ¿Sí? También hay otro punto. Los recuerdos del pasado. Habemos muchas personas que no nos hemos liberado de todo el recuerdo del pasado. En el pasado hubieron muchas cosas que nos hicieron daños y se quedaron tan impregnados en nuestro corazón, en nuestra alma, y eso también
nos resta fuerzas, porque hay momentos que decimos, ay, cómo fui pobrecita, bueno, tenía yo padres pobres, no me podía yo vestir como yo quería, me hacían bullying mis compañeritos, se burlaban de mí, decían entonces, ¿verdad? Y yo fui despreciada, fui menospreciada por esa situación. Entonces, y aún si no lo hemos vencido, vienen esos recuerdos. Y no solamente ese recuerdo, pueden venir otros recuerdos más fuertes a nuestra memoria. Por ejemplo, un abuso sexual es muy doloroso y muy tremendo para poder destruir en nuestros pensamientos esos traumas que hay dentro de nosotros. ¿Sí? También hay otro. Estos son los recuerdos del pasado, ¿verdad? Que debemos de salir de esos recuerdos del pasado. Yo no sé qué recuerdos tengas tú. Yo sé que tu mentecita está pasando y dice, ay, sí, tengo esto, tengo el otro, ay, sí, me hicieron esto, me hicieron el otro. Pero nosotros debemos de tener aquí en nuestra mente y podernos cazar todos esos pensamientos que ya no nos edifican, que ya no nos traen bien, sino que nos traen mal, que nos están deteniendo, que hacen que nos paremos en un punto y ya no podamos seguir hacia adelante. Y es por eso dice en Eclesiastés, que nosotros cacemos las zorras pequeñas que echan a perder nuestras viñas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? Un pensamiento de homicidio puede llegar a nuestra mente. ¿Y qué es eso? Es destrucción. ¿Sí? No nos va a llegar a obtener el éxito en Dios, sino que vamos a estar estancados por ese tipo de pensamientos, de malos recuerdos. Los vicios, dice, que nos apartan de Dios. Vicios, toda clase de vicios. Entre ellos, aparte del alcoholismo, drogadicción, todo eso también vienen a restar fuerzas al Hijo de Dios. Si hay estas cosas en nuestros hogares y se mueven, tenemos un padre alcohólico, ¿qué va a pasar? Que constantemente nos va a estar debilitando, nos va a estar robando fuerzas. Y la lucha va a ser ahí, y la lucha va a ser ahí. No vamos a salir de ese círculo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sabido derrotar a ese enemigo. Pero el Señor te dice en esta noche que lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, tú vas a poder enfrentar a los enemigos, cualquiera que sea el enemigo. También hay otro punto muy importante de los hijos apartados de Dios. Los hijos apartados de Dios también nos traen muchas tristezas, mucho dolor, angustia. Habemos madres que si tenemos un hijo que está alejado de Dios, sabemos que anda en el mundo, que anda por ahí, que se anda emborrachando, la mamá no duerme por estar pensando en que qué le va a pasar a su hijo. ¿Sí? No podemos descansar. Estamos constantemente atribulados por esa situación. Pero es necesario que no perdamos la confianza, pero que también pongamos manos a la obra, a derribar ese enemigo que tiene tomada la mente de nuestros hijos o de un familiar. ¿Sí? Bueno, llenos de su Espíritu Santo podremos vencer. En su palabra encontramos promesas que afirman que lleno de su presencia venceremos a nuestros enemigos. ¿Dónde lo vamos a vencer? En la presencia de Dios.
que constantemente estemos en la presencia de Dios. Y también aquí el Señor dejó una palabra muy importante para las que tenemos guerras muy fuertes en nuestra familia o en nuestra casa, y que tengamos la confianza, la seguridad de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y es la promesa de Isaías 54:17, que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Miren qué promesa tan importante, tan letal. Es una arma letal. Y esto nos ha servido a muchas de nosotros en las guerras espirituales, donde a veces sabemos que nos están lanzando maldiciones o nos están haciendo cosas tan fuertes, ¿sí? Que se levantan a veces falsos en contra de nuestra vida. Entonces tomamos esa promesa del Señor, que ninguna arma forjada se ha hecho para derribar los hijos de Dios. Ninguna arma. Así que tengamos la seguridad de que en Dios estamos asegurados. Vivamos confiados que Dios es el que nos va a sacar adelante. Amén. Ahora dice, vamos a leer aquí para ir terminando y concluyendo. En el Salmo 103:3 dice una promesa, algo precioso que el Señor dejó para nuestra vida. Y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios nos rescata de la muerte y nos corona de amor y misericordia y nos llena de su fuerza. Otro punto dice: rescata del hoyo tu vida, del peligro y de la muerte. Nos corona de favores y misericordia. Sacia de bien tu boca y te rejuvenece como el águila. Mire qué hermoso, que el Señor no nos deja abandonados, que no nos suelta, tiene el cuidado de cada uno de nosotros, porque si no fuera por la bondad de Dios, ya no existiéramos, ya hubiéramos visto la muerte. Pero Él nos ha rescatado, Él nos ha coronado de favores y misericordia, dice. Bueno, en el otro punto dice, no sé si vamos bien, yo no me estoy acordando de que estoy leyendo aquí, no estoy viendo hasta allá porque no lo veo. Bueno, pero dice aquí, Dios provee abundante para las necesidades físicas y espirituales, trayendo vigor y una renovación profunda comparada a las de las águilas. Mire, rejuvenece sus plumas. Aquí veía que las plumas son figura de la cobertura. Una cobertura que nos da el Señor, una vestidura nueva. Y el águila es renovada en sus plumas. Él se las va quitando una a una. El águila se sube a la montaña más alta y se quita una a una de sus plumas hasta que no tenga ninguna y espera que le salgan nuevas plumas. Y ahí es donde ella va tomando sus nuevas fuerzas. Nuevo tiempo de vida del águila. Y así somos nosotros también en Dios.
que a veces ya estamos a punto, al borde de la muerte, pero nos encerramos y nos ponemos en comunión con Dios. Y es ahí donde nos va renovando, nos vamos quitando lo viejo, lo malo, vamos reflexionando del por qué estamos en esa situación y le vamos pidiendo misericordia a Dios para que cada día nosotros vayamos recuperando ese plumaje, para que volvamos a tomar el vuelo como el águila. Y luego también dice que su vista es renovada. Renueva su vista, una nueva visión espiritual. Muchas veces el enemigo ha tratado de robarnos la visión espiritual. Con todos los sufrimientos que hemos pasado, decimos ya no puedo, ya no quiero ver hacia adelante. Si Dios no me ha sacado de esta situación, yo no entiendo por qué no he salido de esta situación. Yo no sé qué situación tú estés pasando en este momento, pero yo quiero decirte que Dios te va a responder, que Dios te va a sacar adelante, que Él te va a sacar, como dice, del hoyo, y te va a fortalecer y te va a dar nuevas fuerzas. Pero yo te digo, y me digo a mí misma, que el tiempo es perfecto, es de Dios, que todo llegará al tiempo de Dios, que nada sucederá antes ni después, es al tiempo de Dios. Y hoy me paro en este lugar, me he parado a darle gracias a mi Padre, porque Él me ha dado una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad para poder estar ministrando en su presencia. Cuando el enemigo me decía, ya no vales nada, ya no tienes el poder, ya no tienes la autoridad. Pero hoy, en esta noche, yo he venido a este lugar a decirle a las potestades que están oyendo que mi Dios es poderoso, que mi Dios es poderoso para darnos la salvación, para sacarnos adelante. Y en Isaías 40:31 dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y de esta manera, pueblo amado, si quieres pasar adelante, el Señor me prometió, me dijo que hoy seremos llenos del poder, seremos llenos del Espíritu Santo para salir allá afuera y poder proclamar quién es el que nos tiene en este lugar, para poder dar vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Si te quieres acercar, vamos a ministrar un momento y que descienda como en el día del Pentecostés el Espíritu Santo y nos llene de poder, nos llene de fuerzas. Oh bendito Dios, quizás has perdido fuerzas en el caminar, pero hoy el Señor te promete darte las nuevas fuerzas. Bendito Dios, Espíritu Santo. Yo
esta noche le digo al Espíritu Santo, yo quiero ser un altar para ti, Espíritu Santo. Quiero ser ese altar en el cual tú puedas morar. Oh Señor amado, esta es tu habitación.